Nacimiento de un ángel 2000 nací una noche cuando el Caribe parecía espejo recién pulido. El humo del copal dibujaba espirales sobre los techos de palma. Mi primer llanto fue apenas un susurro, más brisa que trueno. Las parteras dijeron que el viento cambió de rumbo para mirarme. Yo supe, sin palabras, que mi vida tenía dos orillas. La aldea vivía entre selva y mar, con paredes de baaré y sombra G, eneros de guano. Dormíamos en petates y el fogón encendía el día antes del alba. El metate cantaba maíz para el atole espeso. La milpa mezclaba maíz, frijol y calabaza como hermanas que se cuidan. Yo llegué cuando los mayores leían mareas y estrellas como libros abiertos. Mi madre me envolvió en fibras de enequén, suaves como promesa. Las parteras lavaron mi frente con agua de cenote, fría y clara. Ofrecieron cacao molido y miel de melipona a la ceiba mayoere. El caracol sonó largo hacia el oriente, llamando la luz. Yo miré el agua y me miró de vuelta, sin romperse. Choc guardaba la lluvia y el sol marcaba los oficios del día. Cuando el cielo fruncía el ceño, amarrábamos los techos y callábamos. Si el firmamento estaba limpio, se oían historias junto al fuego. Decían que cada nacimiento trae un signo que nadie debe forzar. El mío, dijeron, era un brillo quieto que no pedía aplausos. La mesa de mi casa sabía tierra agradecida. Había calabaza dulce, chile tostado en piedra y tortillas calientes. En fiestas, el cacao corría espumoso como palabra buena. Compartíamos sal de salina y semillas tostadas con los vecinos. Cada bocado enseñaba paciencia mejor que un sermón. Yo escuchaba más de lo que decía, y el mar me hablaba bajito. A ratos, las aves se quedaban cerca como si entendieran mi silencio. La ceiba levantaba mundos y yo le tocaba la raíz. Despacito, sentía que algo antiguo respiraba conmigo, sin prisa. No eran alas, era memoria dormida que no quería despertar de golpe. Al amanecer de mi tercer sol, un anciano ató un hilo rojo a mi muñeca. Para que no te pierdas de ti, dijo, sin solemnidad. Nadie nombró destinos, solo tareas, anagua, leña, maíz. El trabajo era la manera de decir gracias sin decir gracias. Y yo acepté, feliz, ese idioma de hacer antes que explicar. Así comenzó mi camino, entre copal y marea, callando lo justo. La aldea me enseñó a pertenecer sin poseer, a mirar sin exigir. Guardé mi brillo como se guarda una brasa en temporada de lluvias. Sabía que algún día el cielo pediría respuesta, pero primero debía aprender el nombre de esta tierra que me eligió. Mi origen en la tierra de Yucatán, nací entre manglares y cenotes, pero mi origen estaba tejido con raíces más hondas. La península de Yucatán era en aquellos días un mosaico de aldeas que respiraban al compás de la selva y del mar Caribe. No existían grandes ciudades aún, pero sí centros ceremoniales donde los hombres hablaban con el cielo a través del fuego y del jade. Allí mi vida comenzó a entrelazarse con la memoria de la tierra. Las casas eran de bareque, con techos de palma inclinados que resistían lluvias intensas. Dentro, el humo de las fogatas se mezclaba con el olor del maíz recién nixtamalizado. Mi origen no estaba en la piedra ni en la sangre, sino en el aire que se filtraba entre esas paredes humildes. Aprendí que un hogar no se mide en tamaño, sino en calor compartido. Los viejos de la aldea decían que cada niño nacía bajo el ojo de una estrella, y que esa estrella decidía su carácter y su destino. Yo escuchaba, aún pequeña, que mi estrella brillaba de forma extraña, como si no quisiera quedarse quieta en el firmamento. Ellos lo llamaban un presagio. Yo lo sentía como un susurro que me recordaba que mi origen no era solo humano. El Yucatán de aquel tiempo estaba lleno de sonidos pájaros de 1000 colores, jaguares que rugían en la espesura y el crujir de las ramas al paso de cazadores con lanzas de obsidiana. La gente se movía en armonía con todo aquello. Yo aprendía rápido, como si ya hubiera escuchado esas canciones en algún otro lugar antes de llegar aquí. La comida era una celebración diaria. Tortillas calientes, recién salidas del comal, frijoles machacados, calabazas dulces y chile molido. En ceremonias, el cacao espumoso era el regalo más preciado, bebido en jícaras que pasaban de mano en mano. Mi origen se alimentaba de esos sabores, y cada bocado era también una lección en compartir, era sobrevivir. Los sacerdotes observaban el vuelo de las aves y el ciclo de la luna para guiar al pueblo. Yo, niña aún, los miraba de lejos, preguntándome cómo era que podían entender tanto del cielo.
A veces, sin querer, yo misma intuía cosas aun cuando llovería, cuando el viento cambiaría. No sabía explicarlo, pero en mi corazón sentía que mi origen estaba conectado con fuerzas invisibles. Así fue como comprendí que mi vida no había empezado solo en el llanto de mi nacimiento, sino mucho antes, en un pacto silencioso entre el cielo y la tierra. El Yucatán me dio forma humana, pero en cada piedra tallada, en cada cenote profundo, reconocía un eco de algo que me precedía, y ese eco pronto guiaría mis pasos hacia aventuras que cambiarían para siempre mi destino. Infancia en el poblado del Yucatán. Mi infancia se tejió entre juegos sencillos y aprendizajes profundos. Corría descalza por los caminos de tierra, sintiendo como las piedras y el polvo se pegaban a mis pies, como si la tierra quisiera recordarme que era parte de ella. La risa de los niños resonaba como un coro constante, mezclándose con el canto de las aves tropicales que nunca callaban en la selva. El poblado era pequeño, pero cada rincón tenía vida. Las chozas de palma se agrupaban en círculo, como si se abrazaran unas a otras, y en el centro ardía siempre una fogata que no se apagaba jamás. Allí, los ancianos narraban historias de los dioses que dieron forma al mundo, y yo, fascinada, escuchaba con atención cada mito, como si en esas palabras hubiera escondido algo que me pertenecía. La comida era compartida en comunidad. Recuerdo las manos de mi madre moliendo maíz en el metate, con paciencia infinita, mientras el aroma de las tortillas recién hechas llenaba el aire. A veces, los hombres regresaban de la casa con venado o pavo, y aquello se convertía en fiesta. Aprendí pronto que la abundancia no estaba en lo que uno guardaba, sino en lo que se compartía. Los juegos con los demás niños eran travesuras entre los manglares y carreras alrededor de los cenotes. Saltábamos, nos escondíamos, inventábamos mundos invisibles donde éramos guerreros y guardianes. Sin embargo, había momentos en que me detenía en silencio, mirando la superficie del agua quieta, y sentía que había un reflejo más allá del mío, como si otra parte de mí me observara desde el fondo. El aprendizaje también llegaba de la naturaleza. Sabía distinguir el sonido de la lluvia antes de que llegara, y reconocía en el canto de las aves señales que los demás pasaban por alto. Los adultos se sorprendían de mi intuición, pero yo no sabía explicarlo. Era como si mi infancia estuviera guiada por una voz invisible que me hablaba en susurros. Había una dulzura especial en las noches. Acostada en una estera de palma, escuchaba el croar de las ranas, los grillos y el murmullo lejano del mar. Cerraba los ojos y sentía que el cielo me cubría, como si las estrellas me contaran secretos en un idioma que yo entendía sin palabras. Mi corazón de niña sabía que había algo más allá de lo humano, aunque aún no podía nombrarlo. Esa infancia, marcada por risas, mitos y silencios, fue mi primera escuela. Allí aprendí a escuchar, a compartir y a soñar, pero también fue allí donde las primeras señales de lo invisible comenzaron a manifestarse. Y esas señales pronto me llevarían a descubrir el profundo vínculo con la tierra y el cielo que definiría toda mi vida. Aprendiendo sobre la agricultura en Yucatán, el paso de mi niñez a la juventud comenzó en los campos de maíz. El poblado entero giraba en torno a esa planta sagrada, que no era solo alimento, sino el corazón de nuestra cultura. Desde el amanecer, hombres y mujeres se inclinaban sobre la tierra, sembrando semillas con un respeto que parecía una oración silenciosa. Yo observaba fascinada, comprendiendo que cada grano representaba vida y continuidad. Mi padre me enseñó que el maíz no era nuestro, sino un regalo de los dioses. La tierra solo lo guarda para nosotros, y nosotros debemos cuidarla, repetía con calma. Aprendí a preparar los surcos, a cubrir la semilla con la palma abierta y a esperar la lluvia como quien espera una bendición. Ese ritmo lento, paciente, me enseñaba más que cualquier historia narrada en el fuego nocturno. El clima del Yucatán era severo, un calor sofocante de día, lluvias repentinas al caer la tarde. Pero aún en medio de esas pruebas, la comunidad encontraba maneras de agradecer. Después de la siembra, las familias compartían tamales y
cacao espeso, celebrando con música de tambores que hacía vibrar el suelo. Yo comprendí entonces que la agricultura no era solo trabajo, sino un lazo espiritual que nos mantenía unidos. Recuerdo mi primera cosecha. Las mazorcas doradas y robustas se levantaban como trofeos del esfuerzo colectivo. Al sostener una en mis manos, sentí un extraño escalofrío, como si ese fruto me hablara en silencio. No eran palabras, sino una certeza en la tierra. Respondía al amor con abundancia, y en mi interior una voz me decía que ese era un secreto que trascendía lo humano. No todo era gloria. Había plagas, sequías y días en los que la cosecha parecía perdida. Sin embargo, esas pruebas enseñaban humildad. Los ancianos decían que la tierra castigaba a quien no respetaba su ciclo. Yo aprendí a ver en cada fracaso un mensaje oculto, como si el mismo cielo usara la tierra para mostrarme lecciones que aún no comprendía del todo. En las tardes tranquilas, me quedaba sola en los campos, acariciando las hojas verdes que se mecían con el viento. Cerraba los ojos y sentía que había un murmullo en ese vaivén, una melodía ligera que me llenaba de calma. No podía explicarlo, pero en esas notas invisibles yo reconocía algo familiar, un eco de mi verdadera esencia. Así fue como la agricultura se convirtió en mi primera maestra. No solo me dio alimento, me enseñó paciencia, disciplina y fe en lo invisible. Y mientras veía los campos extenderse hasta perderse en el horizonte, presentía que mi camino apenas comenzaba, y que más allá de los surcos y las cosechas, la vida me revelaría nuevas pruebas que pondrían en juego mi alma y mis misterios. Un adolescente diferente con el paso de los años, mi cuerpo se transformaba y mi alma parecía despertar a nuevos llamados. Mientras las otras jóvenes de la aldea se ocupaban en hilar fibras de nequén o en aprender los cantos rituales, yo sentía que mi mirada iba más allá. Me sorprendía pensando en los cielos estrellados, preguntándome qué secretos guardaban y por qué mi corazón latía distinto, como si el universo entero me estuviera llamando por mi nombre. En las fiestas de la comunidad, cuando los tambores resonaban y los hombres danzaban alrededor del fuego, yo me dejaba llevar, pero no como las demás. Sentía que la música no solo era ritmo para el cuerpo, sino un mensaje cifrado para el espíritu. Una vez, mientras las flautas sonaban, creí escuchar un canto invisible que no venía de ningún instrumento. Los ancianos no notaron nada, pero yo supe en algo me hablaba desde un mundo oculto. Mis amigas se reían cuando me veían contemplar la luna por horas. Ellas hablaban de matrimonios, de hijos, de cosechas futuras. Yo, en cambio, me preguntaba sobre el sentido de la vida y la muerte. ¿Por qué existe la eternidad si nuestro tiempo es tan breve? Les preguntaba. Ellas me decían que tenía pensamientos de anciana en un cuerpo joven. Tal vez era verdad, pero yo sabía que no eran palabras vacías, eran fragmentos de recuerdos que no pertenecían solo a esta tierra. Comencé a notar también señales en mi alrededor. Sabía cuando la lluvia caería antes de que las nubes aparecieran en el horizonte. Sentía la tristeza de alguien solo con mirarle los ojos. Una tarde, al tocar la frente ardiente de un niño enfermo, lo vi sonreír y dormir en paz, recuperándose después como si nada hubiera pasado. No podía explicarlo, y sin embargo me parecía tan natural como respirar. Los sacerdotes de la aldea buscaban respuestas en el humo del copal y en el vuelo de los pájaros. Yo no necesitaba de esos rituales. Bastaba cerrar los ojos y escuchar el murmullo del viento entre las ceibas. A veces, un susurro me revelaba lo que iba a ocurrir. Algunos me miraban con respeto, otros con temor. Yo callaba, pues sabía que mis palabras podían alterar más de lo que estaban listas para comprender. Una tarde subí sola a una colina cubierta de piedras blancas. Desde allí, la selva parecía un mar infinito de hojas verdes, y más allá se adivinaba el resplandor del Caribe. Abrí los brazos y por un instante sentí que mi cuerpo perdía peso, que flotaba, sostenida por algo invisible. No llegué a volar, pero la sensación me marcó profundamente. Era como si la frontera entre lo humano y lo divino se difuminara por un momento. Sabía que, aunque vivía entre ellos, nunca pertenecí del todo. Mi alma llevaba una historia diferente, un origen que no podía explicar. Ese contraste me hizo sentir sola a veces, pero también me fortaleció. Y fue precisamente en esa etapa de descubrimientos silenciosos que se abrió un nuevo capítulo. El día en que puse un pie, por primera vez,
en una canoa que me llevaría al corazón del mar. La primera vez en una canoa de Yucatán tenía apenas 14 años cuando me invitaron a subir a una canoa por primera vez. Era de madera de ceiba, larga y ligera, tallada con símbolos que evocaban la protección de Xoc, dios de la lluvia. Los hombres de la aldea la trataban con respeto, casi como si fuera un ser vivo. Al colocar mis pies sobre ella, sentí que estaba cruzando un umbral invisible. Dejaba atrás la seguridad de la tierra firme y me entregaba al misterio del agua. Los pescadores veteranos, curtidos por el sol y el salitre, me miraban con desconfianza. Sus brazos fuertes, marcados por los remos y las redes, contrastaban con mi juventud. Pero mientras ellos hablaban en voz alta y se reían de mi nerviosismo, yo escuchaba con atención el sonido del mar. Era un lenguaje secreto, un murmullo constante que parecía dirigirse solo a mí. De pronto ocurrió algo que nadie esperaba. Un grupo de delfines apareció junto a la canoa. Saltaban y giraban con gracia, acompañándonos como guardianes invisibles. Los hombres los saludaron con júbilo, considerándolos un buen augurio. Pero para mí fue diferente. Cuando uno de ellos emergió muy cerca, sus ojos se encontraron con los míos, y sentí que el mundo entero desaparecía. Fue como si nos hubiéramos entendido, sin necesidad de palabras. Entre mi gente se decía que los delfines eran mensajeros de los dioses del mar, protectores de los navegantes. Yo lo creí en ese instante con todo mi corazón. No me transmitieron miedo, sino confianza, alegría, libertad. Era como si me estuvieran enseñando que no debía temer al océano, sino reconocerlo como un hermano Mayoere que guarda secretos y pruebas para quien se atreve a escucharlo. Recuerdo que uno de los pescadores me golpeó el hombro bromeando, diciendo que me había quedado hechizada. Reí para disimular, pero dentro de mí sabía que no era un hechizo humano. Era una conexión invisible, un puente entre mi espíritu y el suyo. Mientras los demás veían solo un juego de animales, yo percibía un diálogo profundo que quedaría grabado para siempre en mi memoria. El resto del viaje fue tranquilo, pero yo ya no era la misma. Cada golpe de ola contra la canoa, cada ráfaga de viento en el rostro, me recordaba el encuentro con esos guardianes marinos. Sentía que habían reconocido algo en mí, algo que ni yo misma podía nombrar. Era como si me hubieran dado la bienvenida a un mundo que me pertenecía desde antes de nacer. Esa primera experiencia en la canoa marcó mi destino. Comprendí que el mar no era solo un lugar de pesca o de peligro, sino un templo sagrado que se abría ante mí. Lo que viví aquel día fue apenas un preludio pronto. Entre redes, travesías y silencios, el océano me revelaría más verdades ocultas, y yo estaba dispuesta a escucharlas todas. Aprendiendo a pescar en el Caribe, el amanecer en la costa del Caribe teñía el horizonte con tonos dorados y rosados, y el aire estaba impregnado con el olor a sal. Fue en ese escenario donde conocí mejor a Exche, una joven de mirada curiosa y manos fuertes, acostumbradas tanto a tejer fibras de maguey como a remar la canoa con destreza. Su cabello, largo y oscuro, caía como un río sobre sus hombros, y sus palabras tenían la calidez de una hermana Mayoere. Exche me invitó a acompañarla en una salida de pesca, algo que pocas mujeres del poblado hacían en aquel tiempo. El mar también escucha a quienes saben hablarle con respeto, me dijo sonriendo, mientras acomodaba la red hecha de fibras endurecidas. Sentí en sus palabras un eco que iba más allá de lo humano, como si compartiera conmigo un lenguaje secreto que el agua misma entendía. Remamos juntas hacia aguas más tranquilas, mientras la canoa se deslizaba suavemente. Los hombres, desde la orilla, nos miraban con cierta sorpresa, pues no era común que dos jóvenes salieran solas al mar. Pero entre nosotras había una confianza natural, una complicidad que no necesitaba explicaciones. Yo sabía que Extel veía en mí algo distinto, y sin juzgarlo, lo aceptaba con sencillez. Aprendí a lanzar la red con ella. Sus movimientos eran firmes, pero llenos de gracia. Me mostró cómo leer los reflejos de los peces bajo la superficie, cómo sentir la vibración del agua antes de mover un músculo. Pescar no es atrapar, es escuchar, repetía. Aquella lección no era solo para el mar, sino para la vida entera, y yo la guardé en mi corazón como un tesoro silencioso. En un momento, mientras esperábamos en calma, un grupo de peces plateados saltó alrededor de la canoa, brillando como estrellas fugaces sobre el mar. Nos miramos y reímos al unísono, compartiendo una alegría pura,
casi infantil. Fue entonces que comprendí que la verdadera pesca no estaba solo en las manos, sino en la capacidad de compartir el instante con alguien que sabe ver lo invisible. Al regresar con la canoa, nuestras redes llenas no eran lo que más importaba. Lo valioso era el lazo que habíamos tejido, hecho de confidencias, risas y silencios compartidos. Exchel no solo se convirtió en mi compañera de pesca, sino en un reflejo humano de esa parte de mí que buscaba pertenecer, integrarse, abrazar la vida en la tierra sin olvidar el murmullo del cielo. Esa amistad, nacida sobre las aguas, me recordó que incluso un ángel necesita aliados en su camino humano. Y mientras los remos golpeaban suavemente el mar, en el regreso, sentí que algo mayor nos observaba desde las profundidades, como si el Caribe mismo aprobara aquel pacto entre dos almas jóvenes. Itzel, mi hermana de vida entre todas las personas del poblado, ninguna marcó tanto mi destino como Itzel en su cabello largo, recogido en trenzas que caían sobre la espalda, brillaba bajo el sol del Yucatán como hebras de obsidiana. Su rostro, sereno y atento, transmitía siempre una calma profunda, como si en sus ojos pudiera leerse la sabiduría de generaciones. Desde el primer día supe que había en ella algo más que amistad, un lazo verdadero, imposible de romper. El trabajo en la agricultura había dado firmeza a su cuerpo y resistencia a sus manos. Era ágil para remar en las canoas, hábil para cargar la leña y paciente para hilar algodón. Sin embargo, lo que más me impresionaba era su mirada franca, esa que no necesitaba palabras para decirme: Ann, confío en ti. Así nació nuestra unión. En medio de silencios que decían más que 1000 conversaciones, Itzel y yo compartíamos tareas como si fuéramos reflejos. Mientras yo recogía las mazorcas, ella preparaba el nixtamal para el alimento del día. Cuando íbamos al río, sus risas llenaban el aire, suaves y contagiosas, como si la vida no tuviera más peso que el canto de los pájaros. A su lado, aprendí que la verdadera hermandad no nace de la sangre, sino de la lealtad. Recuerdo una tarde en la que nos sentamos juntas frente al fuego. Yo estaba inquieta, cargando preguntas que no sabía formular. Itzel me miró, me tomó la mano y dijo simplemente: la vida es como el agua, cambia de forma, pero nunca pierde su esencia. Esas palabras se quedaron grabadas en mí, como un secreto compartido con el universo. Nuestra complicidad era tan fuerte que nadie la ponía en duda, en un mundo donde la desconfianza podía ser cuestión de vida o muerte. Nosotras caminábamos seguras, sabiendo que jamás nos traicionaríamos. Esa integridad era rara incluso en nuestra época, y quizá por eso nuestra unión parecía casi sagrada. En cada gesto suyo había una nobleza discreta, en cuidar de los más pequeños, compartir lo poco que tenía, enfrentarse con valentía a quien cometía una injusticia. Era como si los dioses la hubieran creado para recordarme que la bondad verdadera no necesita adornos, solo actos. Itzel no era solo una amiga, era un faro en medio de la incertidumbre, un reflejo humano de lo divino que a veces olvidaba que habitaba en mí, y gracias a ella supe que podía abrir mi corazón de una forma distinta. Aunque aún no imaginaba que pronto llegaría alguien más, un joven cuyo misterio transformaría mi alma de manera inesperada. Naka, el joven del misterio, lo conocí en una de esas mañanas en que el sol parecía pesar más de lo normal sobre los campos de maíz. Su nombre era Naka, un joven de mirada intensa y andar firme, diferente a cualquiera que hubiera visto en el poblado. Su cabello oscuro caía hasta los hombros, y su rostro tenía una mezcla curiosa en la fuerza de un guerrero y la serenidad de un sabio. No era mayor que yo, pero su presencia parecía llenar todo espacio, como si la tierra misma se inclinara para escucharlo. Naka provenía de una familia de artesanos que trabajaban la obsidiana. Sus manos estaban marcadas por cortes y cicatrices, pero lo que creaba con ellas eran piezas que parecían guardar la luz del fuego y el reflejo de las estrellas. Al observarlo trabajar, comprendí que no era un simple oficio. Era como si tallara fragmentos del universo en cada piedra, revelando un secreto escondido en su interior. Al principio nuestras conversaciones eran pocas. Él escuchaba más de lo que hablaba, pero cada palabra que pronunciaba estaba cargada de significado. Una tarde, mientras observábamos juntos el vuelo de las aves sobre el cenote, me dijo: «En todo lo que asciende, también regresa».
El cielo y la tierra no están separados, solo reflejados. Esa frase, tan simple y profunda, me atravesó como un rayo silencioso. Con Naka sentía algo distinto a lo que había experimentado incluso con Itzel. Si ella era mi raíz, firme y protectora, él era como un espejo que despertaba algo dentro de mí que ni yo misma conocía. Su sola presencia agitaba en mi pecho emociones nuevas, una mezcla de ternura y fuego, de misterio y pertenencia. El pueblo lo veía con respeto, aunque también con cierta distancia. Decían que su intuición era tan aguda que podía presentir tormentas o cambios en la tierra antes de que sucedieran. Yo misma lo comprobé cuando, en medio de una tarde serena, señaló hacia el horizonte y predijo lluvias que llegaron horas después. Nadie discutía con sus palabras, porque en él había algo más que simple observación. Había un vínculo con lo invisible. Caminábamos juntos por los senderos que unían los campos y las casas de palma. En esos momentos, el mundo parecía detenerse. Podíamos pasar horas en silencio, y aún así, sentía que conversábamos con el alma. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si guardaran memorias de lugares lejanos que ninguno de los dos había pisado, pero que de algún modo reconocíamos. Así, Naka se convirtió en un misterio dulce y poderoso en mi vida. Si con Itzel había encontrado la hermandad inquebrantable, con él descubrí la fuerza de un lazo distinto, un llamado profundo que me recordaba que no todos los encuentros en la tierra son casualidad. Y mientras la luna crecía sobre el horizonte, comprendí que aquel joven cambiaría mi destino de formas que aún no podía imaginar. La gran aventura en la selva del Yucatán, era un mundo aparte, vibrante y misteriosa. Cada amanecer parecía despertar criaturas nuevas, y el aire húmedo se llenaba del eco de aves que jamás se cansaban de cantar. Una mañana, decidí adentrarme más allá de los senderos conocidos, siguiendo el rumor de un río escondido entre la espesura. Sentía que el corazón me latía con fuerza, como si la selva misma me llamara a probar mi valentía. El camino era áspero, raíces enormes sobresalían del suelo, las hojas caídas ocultaban insectos y serpientes, y cada sombra podía ser un engaño. Sin embargo, había belleza en cada rincón, orquídeas colgando como joyas vivas, mariposas azules que parecían fragmentos del cielo, y el rugido lejano de un jaguar que recordaba la fuerza indomable de la naturaleza. Después de horas caminando, escuché el estruendo de agua cayendo. Era una cascada escondida que se desbordaba en un cenote de aguas tan claras que reflejaban el cielo entero. Me acerqué con cautela, sintiendo que estaba frente a un lugar sagrado, un templo creado no por manos humanas, sino por los dioses. Bebí de esa agua fresca y sentí un alivio profundo, como si cada sorbo limpiara mis dudas. Cerré los ojos y escuché, no, eran solo sonidos de la selva, eran susurros, un murmullo antiguo que parecía hablar directamente a mi espíritu. Era como si la selva guardara secretos destinados únicamente a quienes se atrevían a escuchar. De repente, un movimiento me sobresaltó. Entre los árboles, un grupo de monos me observaba con curiosidad. Uno de ellos se acercó tanto que casi pude tocarlo. Me miraba con ojos oscuros y brillantes, como si reconociera algo en mí más allá de lo humano. Reí suavemente y por un instante sentí que compartíamos la misma lengua silenciosa de la vida. Al caer la tarde, me di cuenta de que debía regresar. La selva comenzaba a envolverlo todo con sombras espesas, y cada paso se volvía más incierto. Sin embargo, no sentí miedo. Había descubierto en mí una nueva fuerza, una conexión invisible con aquel mundo salvaje, como si la naturaleza me hubiera aceptado entre sus hijos. Regresé al poblado con el cuerpo cansado, pero el alma encendida. Sabía que esa aventura en la selva no había sido solo un paseo, sino una prueba. Y en lo profundo de mi corazón, entendí algo que aún no me atrevía a decir en voz alta. Esa experiencia sería apenas el inicio de descubrimientos mucho más grandes, donde mi destino se revelaría poco a poco, como los misterios que la selva esconde entre sus raíces. El 23º cumpleaños de Sofía,
El amanecer de mi 23º cumpleaños llegó con un resplandor distinto, como si el sol quisiera anunciarme algo más que un nuevo día. Entre mi gente, esa edad no era solo un número, significaba que ya no era vista como niña, sino como una mujer capaz de sostener responsabilidades, guiar a otros y tomar decisiones que marcarían destinos. Desde que abrí los ojos, sentí un peso suave, una mezcla de expectativa y misterio que me envolvía. Al despuntar la mañana, mi madre me llevó al altar donde honrábamos a nuestros ancestros. Colocamos ofrendas de maíz, cacao y flores rojas, mientras el humo del copal ascendía hacia el cielo como un puente invisible. Cerré los ojos y en aquel silencio escuché algo que no provenía de la tierra. Era un murmullo cálido, casi familiar, que me recordó que yo nunca había estado sola. Aunque mi vida se desarrollara entre hombres y dioses ocultos, las celebraciones fueron sencillas pero llenas de sentido. Hubo música de tambores y flautas, y los niños corrían entre las chozas de palma mientras los mayores compartían alimentos en mi honor. Frutas, tortillas calientes, miel y bebidas de cacao adornaban la mesa comunal. Cada sonrisa, cada palabra de bendición me llegaba con una claridad especial, como si en ese día mis sentidos se hubieran agudizado para grabar cada instante en mi memoria. Mientras bailaba alrededor del fuego con las mujeres del poblado, me descubrí reflexionando sobre todo lo que había vivido. Recordé los juegos en la infancia, las enseñanzas de Itzel, las caminatas solitarias en la selva y los momentos en que me sentí observada por una fuerza invisible. Todo parecía encajar como piezas de un mismo diseño, un hilo tejido desde mucho antes de mi nacimiento. Al caer la tarde, me alejé del bullicio y caminé hacia el borde de un cenote sagrado. El agua quieta reflejaba la luna que comenzaba a levantarse, y el aire se volvió denso, cargado de una calma que parecía sobrenatural. Me incliné y vi mi rostro en el reflejo, pero por un instante no fui yo, sentí que era alguien más, alguien que recordaba haber habitado un lugar luminoso y vasto, muy distinto a esta tierra. Ese instante me marcó profundamente. Era como si al cumplir 23 años hubiera cruzado un umbral invisible. No tuve visiones completas ni respuestas definitivas, pero dentro de mí se encendió una certeza. Estaba aquí por elección, no por casualidad, y aunque aún no entendía la magnitud de mi propósito, supe que la vida humana era solo la superficie de algo mucho más profundo. Esa noche dormí bajo las estrellas, sintiendo que cada una brillaba un poco más intensamente para mí. El murmullo de los ancestros, la memoria del cielo y la fuerza de la tierra se unían en mi pecho. Mi cumpleaños no fue solo una fiesta, o fue una revelación silenciosa, un recordatorio de que estaba destinada a recordar lo que siempre había sido y poco a poco a despertar los dones que aún aguardaban ocultos dentro de mí. Primeros recuerdos de ser un ángel el día que cumplí 23 años. Mientras caminaba por la selva húmeda al amanecer, algo dentro de mí se quebró suavemente, como un cántaro que deja escapar agua escondida. No era un recuerdo cualquiera, sino destellos de otro tiempo, de un lugar anterior al nacimiento. Vi luces que no eran del sol ni del fuego, y escuché voces suaves que parecían hablar un idioma sin palabras. Fue entonces cuando comprendí que mi vida en la tierra no era un accidente, sino la elección de un viaje. Las imágenes venían como ráfagas Anún, cielo sin fin, seres rodeados de resplandores, un canto que se extendía como río eterno. No eran sueños, sino pruebas que alguna vez acepté para poder estar aquí. Recordé cómo se me había mostrado la vida humana como un desafío sagrado, al sentir la lluvia en la piel, probar el maíz recién molido, llorar, reír, amar, todo eso era parte del aprendizaje que debía abrazar. Sentada en la orilla de un cenote, el reflejo del agua se confundía con fragmentos de esas memorias. Allí, donde los mayas creían que habitaban los dioses del inframundo, yo veía también un espejo de lo eterno. El murmullo del agua me recordaba los cantos celestiales, como si desde lo profundo del pozo me llamara la voz de mi verdadero hogar. No eran recuerdos completos, sino destellos. A veces,
Un aroma de copal encendido en los rituales me llevaba de vuelta a los instantes antes de descender a la tierra. Otras veces, un rayo de luna sobre la selva despertaba en mí una nostalgia imposible, como si mi corazón supiera que había visto esas luces desde otra altura. En esas memorias, comprendí que mis dones no eran regalos caprichosos, sino instrumentos a la juventud que parecía eterna. La memoria que retenía cada detalle, el carisma que atraía los corazones, todo ello no era mío, sino prestado para que pudiera aprender y enseñar en este mundo. Cada don era parte de la preparación para mi misión. Hubo un momento en que cerré los ojos y sentí que aún estaba rodeada por aquellos seres de luz. Sonreían, como si aprobaran mi decisión de estar aquí entre los hombres. Sus rostros no eran difusos ni ajenos, eran familiares, como amigos antiguos que me habían acompañado hasta el límite entre cielo y tierra. Ese instante me confirmó que nunca había estado sola. Así entendí que cumplir 23 años era más que alcanzar la adultez entre mi pueblo. Era un umbral invisible. Era el despertar de mi verdadera naturaleza, un ángel que había elegido vivir entre los hombres, con todo lo que eso implicaba. Y en lo profundo de mi corazón supe que esas memorias eran solo el inicio de una verdad mayor, que poco a poco seguiría emergiendo como la luz que atraviesa la selva al amanecer. Descubriendo mis dones después de cumplir 23 años, algo en mí comenzó a transformarse de manera silenciosa, casi imperceptible al principio. Mi cuerpo parecía resistir al paso del tiempo, podía caminar durante horas por la selva sin cansarme, trepar a los árboles más altos o cargar cántaros de agua sin que mis músculos se agotaran. La juventud eterna se insinuaba como un regalo secreto, una promesa de que el tiempo no me tocaría de la misma manera que a los demás. Pero el cambio más sorprendente estaba en mi memoria. De pronto, recordaba detalles con una claridad imposible: el rostro de cada anciano del poblado, el sonido exacto de las flautas en un ritual, el olor de la lluvia en un amanecer perdido. No solo recordaba mi vida humana, sino que pequeños destellos de otro lugar. Luz, voces, una calma infinita, aparecían en mi mente como si fueran recuerdos de un cielo lejano. Pronto comprendí que el carisma que me rodeaba no era casual. La gente buscaba mi compañía como quien busca refugio. Al conversar, no necesitaba esforzarme, las palabras fluían suaves y cálidas, y mis vecinos encontraban en mi consuelo, fuerza o inspiración. No era un don aprendido, era algo que nacía de dentro, como una energía invisible que tocaba sus corazones. Hubo un día en que una madre llegó llorando porque su hijo estaba enfermo. Bastó que yo lo abrazara y lo sostuviera contra mi pecho para que su respiración se calmara y su fiebre descendiera. La aldea lo vio como un milagro. Yo lo sentí como un recordatorio de lo que realmente era. No curé con medicina, sino con esa chispa de eternidad que me habitaba. Cada don que despertaba en mí parecía tener un propósito. La juventud eterna me daba tiempo para aprender, la memoria excepcional me ofrecía sabiduría, y el carisma inigualable me permitía unir a las personas. Comprendí que no eran privilegios para envanecerme, sino herramientas para servir, para crecer, para experimentar la vida humana en su máxima profundidad. En las noches tranquilas, a la orilla de un cenote, los recuerdos del cielo se volvían más nítidos en risas suaves, destellos de alas, melodías que no existían en la tierra. Eran fragmentos que me decían que mi estancia aquí era parte de un plan mayor, que había aceptado el desafío de vivir como humana, para entender la belleza y la fragilidad de esta experiencia. Y así, con cada amanecer en Yucatán, reconocía que mi misión no era ocultar mis dones, sino aprender a usarlos con sabiduría, porque los secretos de un ángel, aunque se revelen en silencio, tienen el poder de transformar no solo a quien los lleva, sino a todos aquellos que tocan su camino. Conociendo las tierras olmecas, el viaje hacia las tierras olmecas fue un despertar. Desde la península de Yucatán hasta las planicies del Golfo, cada paso parecía guiado por un llamado que iba más allá de la simple curiosidad humana. Sofía y su gente habían escuchado historias sobre un pueblo misterioso,
cielo, capaz de erigir esculturas gigantescas de piedra y de leer en el movimiento de los astros mensajes que pocos podían comprender. Ella, con su espíritu inquieto y esa chispa invisible que siempre la acompañaba, sabía que no era casualidad haber llegado hasta allí. Al pisar aquellas tierras húmedas, lo primero que le sorprendió fue la fuerza de la selva, el aire cargado de aromas desconocidos, el canto de aves nunca vistas y los ríos que parecían serpientes líquidas reflejando el cielo. Entre los árboles, los olmecas habían construido aldeas sólidas, con casas de barro y techos de palma, organizadas alrededor de plazas donde se celebraban rituales y juegos sagrados. Para Sofía, era como entrar en un santuario donde lo humano y lo divino se mezclaban sin fronteras. Pronto fue recibida por un grupo de jóvenes curiosos. Entre ellos estaba Yaxkin, un muchacho de mirada intensa y brazos firmes, curtidos por el trabajo en la piedra y la tierra. Fue él quien le mostró las esculturas colosales de cabezas talladas en basalto. Con orgullo explicó que cada una representaba a sus gobernantes, guardianes eternos de su linaje. Sofía, al contemplarla, sintió un estremecimiento en aquellos rostros, parecían observarla con vida propia, como si reconocieran en ella algo secreto. Las ceremonias olmecas eran un espectáculo fascinante. Chamanes pintados con pigmentos rojos y negros danzaban al ritmo de tambores, mientras el humo del copal ascendía hacia el cielo. Sofía participaba en silencio, observando cómo el pueblo ofrecía cacao, maíz y jade a sus deidades. Para los olmecas, cada grano era un vínculo con el cosmos, y cada ofrenda, una conversación con lo invisible. Ella comprendió entonces que esas prácticas resonaban con algo que ya llevaba en su interior, una memoria que le susurraba desde otro lugar. Fue durante una de esas ceremonias que Yaxkin la llevó a la orilla de un río sagrado. Allí, entre risas y confidencias, le contó que creía que los dioses habían enviado visitantes especiales para guiar a los hombres. Algunos caminan entre nosotros sin que lo sepamos, dijo. Sofía sonrió en silencio, sin poder revelar quién era realmente. Sin embargo, en su mirada brilló un reconocimiento. Había encontrado un corazón que, aunque humano, percibía las mismas corrientes invisibles que ella. La vida cotidiana entre los olmecas también le enseñó nuevas formas de ver el mundo. Aprendió a preparar tortillas de maíz, a beber el amargo chocolate espeso que compartían en las reuniones, y a observar cómo los artesanos tallaban jade con una precisión admirable. Cada gesto, cada herramienta, era un testimonio de paciencia y sabiduría, y Sofía, con su memoria luminosa, absorbía cada detalle como si fuera un tesoro destinado a no olvidarse jamás. En las noches, al recostarse bajo el cielo estrellado junto a la comunidad, Sofía se preguntaba si su viaje tenía como destino llevar en su corazón las voces de todos esos pueblos. La risa de los niños, la fuerza de Yaxkin, el misterio de los chamanes y el eco de las piedras colosales formaban ya parte de ella. Sentía que cada encuentro era una pieza de un mosaico mayo-ere, un camino que la preparaba para algo más profundo, algo que apenas comenzaba a revelarse. Negociando con los olmecas, el encuentro con los olmecas no fue casualidad, sino destino. Sofía, guiada por su intuición y por la memoria que traía grabada en lo profundo de su ser, sabía que tarde o temprano tendría que cruzar las rutas que llevaban hacia el golfo. El aire húmedo olía a cacao recién tostado y a maíz cocido, aromas que se mezclaban con el murmullo de los mercaderes en la plaza. Itzel caminaba a su lado, firme y serena como siempre, y juntos se acercaron a los ancianos del Consejo Olmeca. La gente los observaba con respeto, pues la figura de Sofía, alta, luminosa y carismática, parecía llenar el espacio con una calma envolvente. Sus palabras no eran muchas, pero cada gesto transmitía honestidad y apertura. El líder olmeca, llamado Xolotl, era un hombre de mirada penetrante, curtido por los años y las decisiones difíciles. Desconfiaba de los forasteros, pero algo en la presencia de Sofía lo desarmaba lentamente. Ella le habló de la fertilidad de las tierras mayas, del intercambio posible de jade por cacao y de la necesidad de unir esfuerzos en lugar de dividirlos. Itzel, con su inteligencia práctica, complementaba cada frase con ejemplos concretos en cómo podían mejorar la navegación de los ríos, cómo organizar los calendarios agrícolas,
cómo compartir semillas y técnicas de cultivo. Entre ambos tejieron un puente invisible que unía dos mundos distintos bajo un mismo cielo. Sofía notaba que en medio de la negociación surgían pequeños destellos en su memoria en rostros de ángeles que sonreían como aprobando cada palabra. Entendía que sus dones, su memoria clara, su carisma y esa eterna juventud no eran solo para ella, sino para iluminar el camino de otros. Y ahora, ese don servía para acercar a dos pueblos que hasta entonces habían sido rivales silenciosos. Xolotl, finalmente, sonrió. Con un gesto solemne, ofreció a Sofía y a Itzel vasos de chocolate espeso, símbolo de confianza y amistad. En ese instante, la plaza entera estalló en murmullos y aplausos. Lo que había comenzado como una transacción se transformaba en un pacto sagrado, sellado por la honestidad y por la fuerza invisible que Sofía portaba en el corazón. Al caer la tarde, mientras los olmecas compartían canciones y danzas, Sofía comprendió que la verdadera negociación no era de bienes, sino de almas. Era la certeza de que los pueblos podían caminar juntos, guiados por la verdad y la integridad. Y ese día, bajo el cielo anaranjado de la península, los dones de un ángel marcaron un nuevo destino para toda la región. Regreso a la tierra maya. El viaje de regreso estuvo marcado por el murmullo constante de los ríos y el crujido de las canoas bajo el peso del cargamento Ancacao, jade, semillas y sobre todo, nuevas alianzas. Sofía sentía en su pecho una mezcla de alivio y propósito, como si cada remada la acercara no solo a su aldea, sino también al destino que el cielo le había confiado. Itzel, siempre a su lado, mantenía la mirada fija en el horizonte. Su fuerza y serenidad eran un recordatorio de que las verdaderas amistades no se forjan en palabras, sino en pruebas compartidas. Sofía sabía que sin ella, las negociaciones con los olmecas no habrían tenido el mismo desenlace. La gratitud que sentía por esa compañera era profunda, silenciosa y eterna. Durante la travesía, Sofía recordaba la importancia de su nombre. Sus padres lo habían escogido en honor a una antepasada sabia, una mujer que había guiado a su comunidad con justicia y compasión. Al evocar esa memoria, Sofía comprendió que cada generación no es un comienzo aislado, sino la continuación de una historia que se escribe con actos de coraje y bondad. Cuando las montañas bajas de la península comenzaron a aparecer a lo lejos, el corazón de Sofía latía con fuerza. No volvía con las manos vacías, sino con algo mucho más valioso, a la certeza de que los dones que despertaban en ella, juventud, memoria, carisma, eran para compartir y multiplicar en su gente. Esa conciencia sutil, casi oculta, la acompañaba como un hilo invisible que unía su esencia celestial con la vida humana que había elegido. Al llegar al poblado, los cantos y tambores celebraron su regreso. La comunidad veía en sus ojos un brillo distinto, como si hubiera traído consigo no solo bienes materiales, sino también una sabiduría que trascendía las palabras. Sofía abrazó a los suyos con ternura, sabiendo que su viaje era solo el inicio de algo mayor. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Yucatán, Sofía comprendió que cada experiencia, cada paso en la selva, cada diálogo, cada alianza era una preparación para futuros desafíos. Los secretos de un ángel permanecían ocultos a la mayoría, pero en su interior sabía que la misión apenas comenzaba. Con una sonrisa suave, mirando las brasas que ardían en el centro del poblado, susurró para sí misma: vendrán nuevas historias muy pronto. Y en ese murmullo, el eco de lo eterno se mezcló con el canto de los grillos, sellando un capítulo y abriendo la promesa de muchos más. Y ahora, después de caminar junto a Sofía en su viaje, te pregunto, ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de vivir con la sabiduría de un ángel y el corazón valiente de una mujer que desafió el tiempo? ¿Qué secretos guardarías y cuáles dones elegirías despertar en ti mismo? Cada reto, cada decisión es una invitación a crecer, así como Sofía lo hizo en las tierras del Mayab y entre los olmecas. ¿Has pensado cuántas oportunidades se pierden por miedo o por no escuchar la voz interior? Sofía nos enseña que unir lo humano y lo celestial, incluso de manera sutil,
es posible. Reflexiona, ¿estás realmente viviendo con plenitud, aprendiendo de cada momento, o simplemente dejas que los días pasen sin reconocer lo extraordinario que te rodea? ¿Cuántas aventuras, amistades, aprendizajes y pasiones estás dejando escapar? Sofía nos recuerda que la vida no se mide en años, sino en instantes de verdad. Y lo más increíble en esas lecciones no son exclusivas de ella, también son para ti. Si la historia de Sofía te inspiró, imagina lo que aún está por venir. Nuevas aventuras, encuentros sorprendentes y revelaciones más profundas esperan ser contadas. Pero para no perderte nada, necesitas mantenerte cerca, atento a cada señal y abierto a cada oportunidad que se presente, incluso en lo cotidiano. Así que aquí está mi invitación. Suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y acompaña cada capítulo de esta travesía única. Descubre los secretos de un ángel, inspira tu vida con cada elección y atrévete a sentir, aprender y evolucionar, tal como lo hizo Sofía. Y recuerda, la vida es una aventura. ¿Estás listo para vivirla plenamente?